Hola niños, espero que estén bien. Eh, yo estoy preparando este video para que ustedes puedan guiarse, ¿cierto? Para que ustedes puedan... Este video les pueda servir de apoyo para la actividad que fue enviada el viernes pasado. Ya para eso voy a utilizar un PowerPoint, ya voy a ir explicando y nos vamos a ir netamente a lo que es la actividad. Porque a ustedes lo que se le pidió fue hacer un un ensayo, ¿cierto? De lo que corresponde a la ilustración con eh, unos textos que yo les envié allí, pero resulta de que para poder entender varios conceptos que salen allí es necesario entender y comprender lo que es la ilustración, ¿ya? ¿Qué es la ilustración según como el concepto de ilustración en sí? Nosotros ya habíamos visto a grandes rasgos lo que era la ilustración, cómo había influenciado, ¿cierto?, en ideas preponderantes como revoluciones, ¿cierto? Donde estos hombres lo que querían era en realidad buscar una libertad humana, pero no con el compromiso político hacia los reyes, sino que donde nosotros pudiéramos elegir de una forma democrática a nuestro gobernante. La Ilustración fue un movimiento filosófico, literario y científico que se desarrolló tanto en Europa como en las colonias de Europa, cierto que se da principalmente en África, ya que ahí había harta colonia de Europa debido al mercantilismo. Representó una modernización cultural, reforma del antiguo régimen feudal, porque resulta de que el antiguo régimen feudal, cierto, se basaba en estos estamentos de los reyes, ya en la nobleza, cierto, en realidad a los títulos nobiliarios, tenía a los campesinos por muy debajo y obviamente en el sentido de este vasallaje hacia el señor. Este antiguo régimen se mantuvo después con los reyes por el tiempo, cosa cierto que viene a cambiar, ya viene a quebrar este pensamiento. La Ilustración entonces fue una escuela política elemental de la burguesía. ¿Por qué? Porque la burguesía fue una clase social emergente que subió, cierto, gracias, o escaló, más bien dicho el concepto, gracias a su trabajo a lo comerciante que eran, a sus buenos negocios, a la buena racha, a la inteligencia que tenía, cierto, para hacer un negocio, lo cual lo llegaron a acumular grandes riquezas. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de la ilustración? Por ejemplo, ya está el racionalismo, que dice que es una fe ciega en la razón como fuente del conocimiento. ¿Por qué? Porque es la razón en realidad es la fuente de conocimiento, pero una razón donde la utilicemos conscientemente, donde la razón se utilice antes, por ejemplo, que una pasión, que la pasión del momento, por ejemplo. Entonces, eso es la fe ciega de todo conocimiento. También critica y rechaza los dogmas religiosos. ¿Por qué? Porque los dogmas religiosos, ¿cierto? Lo que hace es negar el derecho a pensar, porque te dice cómo debes pensar según lo que la religión lo pide, porque si tú no piensas según los cánones de la religión, no sirves para ser un buen cristiano. ¿Ya? También otra idea fundamental es el naturalismo, que el naturalismo, ¿cierto? El hombre es bueno por naturaleza, pero el hombre es bueno no por naturaleza porque se basa en la idea en que nosotros nacemos y nacemos unas criaturas indefensas, ¿ya? Y que nos vamos formando con el tiempo y que a nosotros podemos caer en ciertos actos, pero esos ciertos actos a lo mejor pueden ser malos porque una circunstancia nos llevaron a hacerlo, pero siempre vamos a ser buenos por naturaleza. La moral y el derecho naturalista, ya los derechos son innatos del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que resulta de que nosotros en el momento ya de nacer adquirimos los mismos derechos, todos los seres humanos acá en la Tierra. Por lo tanto tenemos que tener los mismos pensamientos, no, perdón, los mismos pensamientos no, los mismos derechos en realidad tenemos que tener dentro de acá de la Tierra y las mismas oportunidades. Ya, eso es como parte del naturalismo. Y por el solo hecho de ser seres humanos, da lo mismo el color de la piel, da lo mismo en quien tú creas, da lo mismo, ¿cierto? A quien te gusta, eso tiene que dar exactamente lo mismo. Solamente con el derecho de ser humano ya nos hace esta dignidad, ¿ya? Este respeto y estos derechos innatos que son, que están sobre nosotros.
La fe también, el progreso, que es otra idea fundamental, porque está a través de la educación, la razón, ¿cierto? Y el conocimiento científico, porque la educación es la que te lleva a tener la razón, a fundamentarte con la razón, a explotar la razón, a adquirir razón, porque la razón no es que tú digas, hoy tengo razón, me la gané, te gané algo, tengo razón en eso, no, sino que es el pensar profundo, es el hecho de pues, medir consecuencia, en lo que yo estoy diciendo, lo que estoy diciendo está sustentado, no está sustentado, voy a herir a alguien, no voy a herir a alguien, voy a perder mi libertad si yo digo esto, ya, así como muchas cosas que nosotros podemos pensar antes de poder decirlo. Impulsa la aplicación de la ciencia y la filosofía a la realidad social, porque no solamente habla, ¿cierto? La ciencia se queda como, no sé, ligada a la salud, sino que la ciencia también habla de este estudio social, de cómo nosotros como nos vamos comportando como sociedad, incluso como seres de manada, ya cómo se estructura la familia, todo eso se hace en base de estudios sociales. También la búsqueda de de la felicidad. La felicidad es un fin en sí mismo. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad la política es el arte de hacer felices a los pueblos. Porque nosotros tenemos que tener la felicidad clara como parte de un objetivo de nuestra vida. ¿Ya? Pero obviamente es el arte de hacer felices a los pueblos, donde nosotros tienen que ayudar el Estado a hacernos felices, ya como por ejemplo en los países desarrollados se otorgan bastante beneficios a la población cuando tú también haces bien las cosas, ya por ejemplo en Suiza tú puedes, si tú no quieres, se tiene que sacar la basura, en Suiza tú tienes que sacar la basura toda clasificada, ya por plástico, por vidrio, por lo que es cartón, lo que es papel, lo que es, no sé, lo que es cartón mezclado con esa cubierta como no sé, de caucho, no sé, muchas cosas que de repente pueden traer, tienen que ir en otro también, los papeles del baño en otro, ¿me entiendes? Desecho biológico en otro y así, pues. Ya, pero también tiene la opción de que puedes votar todo junto, pero las personas que votan todo eso junto tienen que pagar un impuesto, que son como, no sé, como 30.000 pesos chilenos, ¿ya? Solamente por una vez que les recogen esa basura. ¿Por qué? Porque esa plata tienen que pagarle a las personas que tienen que hacer ese trabajo de separar las cosas. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa con esto? El Estado incentiva y nosotros acá en Chile nos falta el incentivo del Estado para esta búsqueda de la felicidad. No solo es trabajo, no solo es como ordenarnos como sociedad, o sea, la felicidad es algo fundamental como desarrollo del ser humano. La educación también. Obviamente que es fundamental según estas ideas, ¿por qué? Porque elimina la pobreza, elimina la opresión. Tú entre más educado eres, menos pobre eres y menos opresor eres. Entre más educado eres, más libre eres. ¿Ya? Por eso el ilustrarse es culturizar. ¿Ya? O sea, eduquémonos para que progresemos. Y el laicismo. ¿Qué es lo que es el laicismo? Que busca una cultura que sea independiente de la Iglesia Católica Cristiana. ¿Ya? O de la iglesia cristiana o de cualquier iglesia en realidad. ¿Por qué? Porque ahí se caen en dogmas, se cae así como en el bien en mano, que si tú no haces esto es un castigo divino, que si tú lo haces lo otro, si te va bien es porque Dios lo quiso, si te va mal es porque no sé, estás actuando mal en la vida. Todo se traduce a castigo, a buscar el perdón, a buscar el cómo yo tengo que satisfacer a un Dios, ya para ver la vida y se pierde la libertad a veces hasta las personas que son muy religiosas por seguir dogmas familiares, por seguir ciertas herencias familiares, esas culturales, cierto, pierden de ser felices en la vida, ¿ya? Y eso es lo que busca esto, de que sea una cultura que sea independiente del cristianismo. ¿Cuáles son las formas de difusión que hizo la Ilustración? ¿Ya? Por ejemplo, las sociedades y la academia eran instituciones donde se debatían temas científicos, literarios o artísticos. Sociedades de ilustraciones, sociedades, ¿cierto?, de literatura, academias de arte y así. Entonces se iban viendo cómo era la temática o la tendencia del momento, se iban construyendo paradigmas. Ya paradigmas significan cambios estructurales que se dice, oye, si la gente se está comportando de esta manera. Por ejemplo, acá en Chile cambió el paradigma el año pasado en octubre, donde antes toda la gente se quedaba callada con muchas cosas, seguíamos como con el perfil bajo, donde nos dejábamos que nos hicieran muchas cosas como Estado, pero sin embargo, después cambió el paradigma, ahora la gente, incluso hasta los más oprimidos, ahora pueden decir, oye, no, yo también quiero ser escuchado. ¿Me entiendes? Cambió ese paradigma. No es algo que andamos buscando los seres humanos, sino que se da por un contexto social. Los tertulias eran reuniones, pero en reuniones que estaban acompañadas de fiesta, de jolgorio, de vinos, de buena comida. Y ahí se debatían sobre diversos temas en realidad, muchos temas de los que se hablaban allí.
Las logias masónicas también, ¿cierto? Que las primeras logias masónicas son como en Francia, ya formadas por personas que buscaban formar el desarrollo intelectual, moral del ser humano. Los primeros masones en el mundo fueron obreros, ¿ah? Ya, y después como que en la actualidad pasaban a ser como personas intelectuales, cosa que quedó como un poquito lejos de los inicios de los masones. Ahí, por ejemplo, se ve un salón ilustrado en una fotografía en donde están las personas allí compartiendo y se debate del tema, ¿cierto? Y después una tertulia también, ustedes se pueden ver allí que hay mujeres en la tertulia, porque claro, porque la tertulia era como más, algo más liberal, ya era como más fiesta. La tertulia. En cambio, en el salón ilustrado no era como todo más recatado, ¿ya? ¿Cuáles eran los máximos representantes de ilustración? Dentro de los precursores, ¿cierto? Que son los que inician todo este movimiento, está John Locke. ¿Ya? John Locke, muy importante para poderlo estudiar, es inglés. Sobre la política fundamental, 2 tratados sobre el gobierno civil. ¿Por qué? Porque propugna la separación de los poderes mediante un ejercicio de un gobierno parlamentario que garantice las libertades individuales y sustituye el absolutismo monárquico. O sea, lo que quiere hacer es que se puedan, ¿cierto?, separar los poderes del Estado, que no quede en manos de un rey o rey que lo pueda elegir todo, sino que se pueda elegir en un gobierno parlamentario. Y ese gobierno tiene que garantizar las libertades individuales y que sustituya obviamente el absolutismo monárquico, porque los reyes ya estaban cayendo en un absolutismo, no se olviden de que cobraban todo. Y obviamente rechaza ese poder divino que tienen los reyes, que supuestamente venían desde un dios, ¿cierto?, por linaje de sangre, y por eso tenían que gobernar. Otra obra filosófica fundamental es el ensayo sobre el entendimiento humano, que desarrolla la concepción empírica sobre el conocimiento humano, o sea, en lo que yo puedo demostrar. Ya, en lo que yo tengo que demostrar, o sea, según yo mi forma de desarrollar el conocimiento es con lo que yo demuestro, no con lo que me quedo pensando nomás. John Locke, no se olviden de él. El pensamiento filosófico político, por ejemplo, tenemos a François Voltaire, ya, Voltaire, François-Marie Drouet, promovió la libertad religiosa y económica. Ya, él criticó el autoritarismo, ahí donde promueve la libertad religiosa y económica, ahí él lo que hizo, pues, por favor, ya quitémonos, por ejemplo, el cristianismo de encima. Hay más religiones, incluso mucho más antiguas, y que también tienen cabida en la sociedad. Entonces, por favor, eso, no son, de hecho no nos impusieron, no se olviden que la religión cristiana siempre fue impuesta, ¿ya? Y la economía también, porque también no es que no fuera centralizada, que no se quedaran solamente en un reino capitalizado, sino que pudiesen todas las sociedades poder proyectar sus productos para poder hacer una economía de libre mercado. Criticó el autoritarismo también, donde lo criticaba en realidad los reyes con este poder dogmático que tenía hacia el pueblo, hacia la sociedad. La principal obra, Cartas filosóficas sobre los ingleses, ya, y ahí propone un régimen parlamentario que limitara el poder real, como los poderes parlamentarios que existen, ¿no?, obviamente, ya que son como primeros ministros que existen allá. Abogó por el deísmo como una nueva religión diferente y opuesta a las ideas reveladas, ya, en donde principalmente se basa en esta filosofía de poder, esta filosofía de poder llevar la política con lo humano y la ciencia, y poder nosotros desenvolverlo con esta diversidad de cultura que nos rodea. El siguiente es Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau formuló la teoría democrática sobre la que reside el pueblo. Su principal obra es el contrato social. Sostiene que la sociedad se establece por un contrato social. De hecho, Rousseau dice en su libro que, por ejemplo, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, vendría a ser el cerebro del Estado, pero el corazón vendría a ser el Congreso. Ya, o sea, que él puede proponer el presidente de la República, pero quien mueve también las leyes, propone, las reformula, ¿cierto?, las rechaza, las promueve, es el Congreso, ¿cierto?
Entonces eso realmente entre ellos dos se mueven. El gobierno surge de este contrato cuando los hombres libres iguales delegan la soberanía y eso habla precisamente del voto. Cuando nosotros votamos en las urnas estamos eligiendo un representante y ese representante tiene que representarnos porque eso es lo que dice Rousseau, es su contrato social. Nosotros le dimos mediante el voto nuestra confianza para que nos representara. Por lo tanto tiene que gobernarlo y de la mejor manera. Sostenía que el hombre nace bueno y que la propiedad privada la deshumaniza, ¿ya? Porque lo mismo se acuerda que se hablaba en un principio de que el hombre nace bueno, todos nacemos buenos, nadie nace malo, ¿qué niño va a nacer malo? ¿Ya? Y que la propiedad privada lo deshumaniza, significa de que el momento empezamos a decir esto es mío, es solamente mío, me puede llevar, ¿cierto? A caer en prácticas que yo puedo eliminar incluso a otra persona, lo cual es un acto deshumano. También tenemos al barón de Montesquieu, que buscó el reconocimiento concreto, empírico, relativista y escéptico. Concreto significa que tiene que ser, es sí o sí, sí o no, ¿me entiende? ¿Ya? Empírico, que se debe demostrar; relativista, que también, cierto, tenga bastante perspectiva; y escéptico, que también existan personas que digan no, yo creo que también yo lo puedo hacer de otra manera. ¿Me entiendes? Que te compre tu cuento, pero a la vez piense distinto. No sé si me logro explicar. Después, si no entienden esta parte, igual me pueden preguntar, ¿ya? La principal obra, el espíritu de las leyes, desarrolló el principio de la separación de los poderes legislativos y dicta leyes, ¿cierto? Ejecutivo, aplica leyes, y judicial controla el cumplimiento de las leyes. Esto nosotros ya lo hemos visto bastante tiempo. Del pensamiento económico, los franceses, la Fisocracia, obra fundamental; Le Tableau économique, critica el mercantilismo; la única actividad productiva es la agricultura, lo que habla eso, ¿ya? Y esos son los que representan el laissez-faire de la economía, ¿ya? Este dejar hacer. Los ingleses proponen el liberalismo, ¿cierto? Como obra fundamental, la investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. La fuente de la riqueza es el trabajo y las actividades productivas, agricultura e industria. Ya es muy principal, el liberalismo económico en realidad principalmente es como lo que tenemos nosotros acá creado en Chile, ¿cierto? Como que la fuente de la riqueza es el trabajo, y entre más trabajo debería ser más rico. Ya, y la actividad productiva, la agricultura y la industria, aunque esto ha ido cambiando, ¿cierto? Porque la agricultura cada vez se ha hecho más escasa por la escasez de agua, y la industria también ha tomado su partido, pero a muy baja escala acá en nuestro país. Todos los economistas creen que el capitalismo está regido por leyes económicas naturales, inmutables y eternas. ¿Por qué? Por la oferta y demanda. Necesitamos un producto, se va a hacer. Por ejemplo, antes, ¿quién usaba guantes en su casa de late? ¿Quién usaba mascarilla en su casa? Nadie. Después de la pandemia, todo. Entonces, por una economía natural se dio. Ya inmutable, pero solo ya nadie lo puede echar para atrás, a menos que empiecen a encontrar la cura y después pase un tiempo, unos 5 años, y ahí recién digan ya listo, no más. Y pueden ser eternas también, pues chiquillo, como no, como por ejemplo la necesidad de usar zapatos. ¿Quién inventó los zapatos? Y de ahí toda la vida zapatos, ropa, ¿ve? La tecnología pueden ser eternas. La mano invisible del mercado se autorregula. Eso es lo que establece Adam Smith, que la autorregulación es con la mano invisible del mercado. Y el resultado final, la burguesía crea así su propia ideología. Ya en lo ideológico el individualismo, en lo político los principios demoliberal y la democracia, y en lo económico la libertad económica. Ya, chiquillos, pero principalmente yo me recuerdo que con ustedes yo lo que tenía que ver principalmente, iba a mostrarle en realidad la guía. La tenía recién abierta acá en el computador, pero después se me olvidó y la cerré, po. Vamos a esperar que se... Ya, ahí, ¿cierto? Ustedes tienen que hacer un ensayo. Un ensayo es bastante simple. Un ensayo es dar una opinión de algo. Ya, escribirlo con sus propias palabras. Ustedes van a hacer solamente una plana. Ya, imagínate, yo le iba a escribir acá que aquí hay como en una hoja, no, aquí no alcanzan a ver ni 500 palabras en una hoja.
Ya, entonces es su opinión. ¿Y cuál es su opinión sobre estos textos? Ya, entonces a mí lo que me interesa, como dice acá, lee cuidadosamente los fragmentos de los tres textos presentados a continuación y luego elabora compañero o compañero un ensayo en donde destaque la similitud y diferencia de ellos. En realidad con el compañero o compañera no, ya hágalo individual, porque ahí se me olvidó borrar eso, ya que este es de un trabajo antiguo. Entonces, ya, no, eso es individual. Por especial acento a los siguientes aspectos. Perdón, especial acento a los siguientes aspectos. El momento constitutivo de cada texto, el enunciado, en el preámbulo los artículos concretos, los artículos referidos al derecho de la participación en la elaboración de leyes, los artículos referidos al derecho a la propiedad, las afirmaciones referidas a los derechos de resistencia, posesión o disidencia de la opresión. Ya, por ejemplo, el texto 1 dice, los representantes del pueblo francés constituido en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido, el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas de la corrupción de los gobiernos. Han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, para que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados, y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, reanuden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. 1. Los hombres han nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos, por tanto las distinciones civiles solo podrán fundarse en una utilidad pública. Importante eso, han nacido y continúan siendo libres e iguales todos en sus derechos. La finalidad de todas asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Muy importante. Y estos derechos son la libertad, propiedad, seguridad, resistencia a la opresión. La nación es esencialmente fuente de toda soberanía. Ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella. Ojo ahí, mire, la nación es esencialmente la fuente de toda soberanía. Ya, soberanía, nosotros somos soberanos, un país. Chile es soberano, por eso la nación de Chile es soberana, porque nosotros tenemos nuestra propia ley, tenemos nuestro propio territorio, somos económicamente independientes, no dependemos absolutamente de nadie. ¿Ya? La libertad política consiste en el poder hacer todo aquello que no cause prejuicio a los demás. ¿Ya? El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los necesarios para garantizar a cualquier otro hombre el libre ejercicio de los mismos derechos, y estos límites solo pueden ser determinados por la ley, no por otro ser humano, solamente por la ley. La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, ya sea personalmente, sea por medio de su representante. Debe ser igual para todos, sea para castigar o para premiar, siendo todos iguales ante ella, todos igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos. Ningún hombre debe ser molestado por la razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no causen trastornos del orden público establecido por la ley. ¿Ya? Después dice, siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie deberá ser privado de él, excepto en los casos de la necesidad pública evidente, legalmente comprobada y en condiciones de una indemnización previa y justa. O sea que nadie le puede quitar la propiedad privada a nadie, y todos tenemos derecho a tener una propiedad privada. ¿Ya? Y eso es un fragmento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. ¿Dónde fue eso? En Francia.
Luego tenemos el texto número 2 que dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de todos los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que han proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho y a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han firmado en su carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en su dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos del hombre y las mujeres. Ojo, porque aquí están hablando que los países que, ¿cierto?, que firmaron la Carta de las Naciones Unidas toman en consideración los derechos humanos, y en eso está nuestro país, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que la concepción común de estos derechos y libertades es la importancia del pleno cumplimiento de dicho compromiso. Entonces la Asamblea General, que dice, proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Y ahí es por eso que los proclama, y cuál dice, número 1, todos los seres humanos nacen libres, iguales, de dignidad y derechos, dotados como están de toda y conciencia que deben comportarse fraternalmente uno con los otros. O sea, comportémonos bien, llevémonos bien entre la sociedad. Ya, eso es lo que establece. Aparte de todo lo que ya hemos hablado antes, nacer libre, en igualdad de condiciones, ¿cierto? Y en dignidad de derechos. El artículo dice, toda persona tiene derecho, perdón, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color o sexo, idioma, religión, opinión política, cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, cualquier otra condición. Además, no será distinción alguna fundada con la condición política, jurídica, internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como un territorio bajo la administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. En definitiva, nadie puede ser discriminado, se dan cuenta, por ningún tipo de motivo. Toda persona tiene derecho a propiedad individual y colectiva, o sea, derecho a la propiedad privada, y también si algo quiere tener algo así como una comunidad. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. El artículo 18 dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ojo con eso, ¿ya? Y también podemos cambiar de religión y de creencia, ¿ya? Eso nadie nos puede prohibir. El artículo 19 dice que todo individuo tiene derecho a libertad de opinión y de expresión, ¿ya? Este derecho influye en no ser molestado por la causa de sus opiniones e investigar y recibir informaciones y opiniones, y el difundirlas sin limitación y frontera, mientras obviamente no caiga en la denostación hacia otra persona, eso sí está permitido. El artículo 23.4 dice, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos, ¿ya? Ojo, que es para la defensa de los intereses y siempre son de los trabajadores. Eso es una fragmentación de los derechos humanos de 1948. Que se dio obviamente en la Organización de las Naciones Unidas. Y el texto número 3, son 3, sí. El texto número 3 dice lo siguiente: considerando que la Honorable Junta de Gobierno aprobó la nueva Constitución Política de la República de Chile, sometiendo ya su texto, la ratificación plebiscitaria, que para el efecto de la Honorable Junta de Gobierno, y aquí habla justo de la Junta de Gobierno de Pinochet, ya, que la voluntad soberana nacional mayoritariamente manifestada en un acto libre, secreto e informado se pronunció aprobando la Carta Fundamental de que fuera propuesta. Ojo, que ahí dice secreto, no nos olvidemos de eso, ya, que el Colegio Escrutador Nacional ha remitido el acta. Bueno, en definitiva, chiquillos, y aquí voy a comenzar a leer los artículos para ver si se condicen con lo que dicen las declaraciones arriba de los derechos humanos. Ya dice, con mérito de estos antecedentes e invocando el nombre de Dios Todopoderoso.
El artículo 1. Las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermediarios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Ya, eso es libertad de grupo, en realidad le da autonomía para poder asociarnos nosotros. El Estado está al servicio de la persona humana, ojo, al servicio de la persona humana, y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir y crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, en pleno respeto a los derechos y garantías de la Constitución establece. Este es el deber del Estado, resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta y promover la integración armónica a todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Chile es una república democrática, eso dice, democrática, ojo. La soberanía reside esencialmente en la nación, dice el artículo 5. Su ejercicio se realiza en el pueblo a través de plebiscito, así como lo que vamos a tener prontamente. Las elecciones periódicas y también en la autoridad y la Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación respecto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los tales derechos garantizados por la Constitución, así como para los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Artículo 8. Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propone la violencia en la concepción de la sociedad, del Estado, del orden público, del carácter totalitario o fundada en la lucha de clase, es ilícito, ilícito quiere decir ilegal, ¿ya? Y contrario al ordenamiento institucional de la República. La organización y los movimientos de partidos políticos que son a sus fines por la actividad que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos son inconstitucionales. Corresponderá al Tribunal Constitucional conocer las infracciones a los dispuestos a los incisos anteriores sin perjuicio de las demás sanciones. Esto significa que este párrafo, chiquillos, que el Tribunal Constitucional hasta el día de hoy tiene poder para poder decir si esto es constitucional o no es constitucional. Entonces por eso hay leyes que se pueden modificar y otras que no se pueden modificar, según lo que dice este Tribunal Constitucional. Ya es por eso que ahora lo que se quiere hacer es cambiar todo este sistema. Si las personas referidas anteriormente estuvieran a la fecha con la declaración del tribunal, dice, en posesión de un empleo o cargo público, sea o no de elección popular, lo perderán además de pleno derecho. Por ejemplo, yo soy un empleado público, yo no puedo faltarle a la ley en ningún momento, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo perder mi cargo, como lo dice acá, ¿ve? Esto lo dice la Constitución, no lo digo yo. Ya, o también me puede inhabilitar del cargo. El artículo 19 dice el derecho a sindicarse en los casos y la forma que la ley lo señale. Tenemos derecho a formar organizaciones sindicales, chiquillos, ya, para que tienen que gozar de personalidad jurídica y la ley contempla estos mecanismos para que sean autónomas y a la vez para que luchen por los beneficios de los trabajadores. El artículo 23 dice que los grupos intermediarios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía en la Constitución reconocen que haya intervenido indebidamente en las actividades serán sancionados, ¿cierto?, conforme a la ley. El artículo 24 dice el derecho a la propiedad privada en sus diversas especies sobre la clase bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer que el modo de adquirir la propiedad. ¿Se dan cuenta? Solo la ley nomás puede decir de usar, gozar y disponer de ella, limitaciones y obligaciones. Por eso, por ejemplo, que cobran contribuciones. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de una propiedad. Ya, nadie puede ser privado de una propiedad. El artículo 62 dice las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados, del Senado, por mensaje que dirija al Presidente de la República o promoción que cualquiera es un miembro o mociones o pueden ser firmadas por más de 10 diputados ni por más de 5 senadores. Las leyes sobre los tributos de cualquier naturaleza pueden que sean sobre el presupuesto de la administración pública, sobre el reclutamiento, solo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales solo pueden tener origen en el Senado. Ya corresponde a la Presidencia de la República la iniciativa de la exclusiva de los proyectos de la ley que tengan relación a la alteración de la división política o administrativa del país y con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de ley, de presupuesto y las materias señaladas con los números 10 y 13 del artículo 60. Ya, chiquillo, aquí principalmente
se da lectura a esto. Las dos principales son hechos por organismos internacionales y la segunda es extracto de nuestra constitución. La idea es que ya yo ya me di la tarea de leerlo, explicárselo, ya, y ustedes la idea es que ahora se tomen eso y decir, sí, la Declaración de los Derechos Humanos establecen, por ejemplo, que nosotros debemos, los seres humanos nacemos con esto, y ustedes no sé bien que van a hablar, no es necesario que lo hagan textual. ¿Ya? Y en Chile se respeta o no se respeta eso con esto. Ustedes tienen que verlo, yo no les voy a decir absolutamente nada. Y no, tampoco va a estar malo si ustedes me dicen que no, ¿ya? Así que cualquier cosita ustedes me pueden llamar o lo podemos contactar por el WhatsApp. ¿Ya? Chao, que estén muy bien.